Hoy le damos una nueva vidilla a esta caja grande de cartón. Un cambio sencillo, fácil, con poquitas cosas y pura elegancia. Te va a gustar. ¿Me acompañas? Hola, gente apañada de YouTube. Aquí Yoli. Bienvenidos. Para hoy esta caja redonda de cartón que compré hace ya unos años en un bazar, buscando algo básico de decoración que me sirviera para tunear. Y hoy le llegó el turno. Lo primero, gesso en tapa y base, exterior e interior. Y también para conseguir un mejor blanco le daré una mano de pintura blanca. Empezamos el trabajo por la tapa, que va a ser la protagonista de la manualidad. Bellísimo este papel de arroz tamaño A4 de nuestros amigos de ITD Collection, de su colección inspirada por Klimt. Trabajamos con esta mujer tan elegante, convirtiéndola en la dueña y señora de esta caja. Medium para decoupage bien extendido y colocamos el papel de arroz. Lo que nos sobra del papel lo voy a ir rasgando al ras con una lima de uñas. Y para que se fije bien a la base, daremos una capa más generosa de este medium y así lo protegemos también. Vuelvo al papel para tomar de él a la amiga libélula que recorto en silueta. Y de este otro papel de arroz, también de tamaño A4 de mariposas y libélulas, recorto a su hermana mayor para que ambas complementen el trabajo de la tapa. Le daremos un poco de relieve colocándola sobre una cartulina blanca, medium para decoupage, como hacemos siempre y vimos antes, y recorte de este par de animalitos elegantes. Con una almohadilla adhesiva las uniremos al diseño, una volando por aquí, otra volando por allá. Mira qué bonitas quedan. Con pintura dorada y a pincel seco, una técnica muy en auge en este vídeo, como iremos descubriendo, doy colorcillo dorado a todo el borde de la tapa, envolviendo nuestra imagen creada de uno de los colores principales del pintor Klimt. El borde de la tapa es también un lienzo interesante para decorar. Primero, algo de color, un gris clarito que combina bien con el fondo de atrás de la imagen. Sigo conjuntando el trabajo, de nuevo con ese pincel de Starcir con el que hicimos la técnica del pincel seco y sumándole también el tono dorado al borde de la tapa, voy a crear un par de franjas en ella. En el centro, unos motivos con esta bonita plantilla de stencil de 16 por 16 centímetros que también podéis encontrar en la web de nuestros amigos de ITD Collection. Plasmo una bonita cenefa en el tono de pintura acrílica azul alba, un azul delicado y bonito también, que combina muy bien con los detalles de nuestra protagonista.
Aquí estoy dándolo todo con esta caja de cartón que ha sido por un largo tiempo contenedora de mis esmaltes de uñas. Ayúdame ahora a darle un nuevo uso a este trabajo. Déjamelo saber en comentarios. Y si es la primera vez que me visitas y te está gustando la manualidad, te invito a que me acompañes y te suscribas al canal, como lo hace siempre mi gente apañada. ¿Qué te parece cómo queda nuestra tapa? Con el color gris claro voy a ir pintando también el exterior de la base, que va a llevar una decoración muy sencilla, con poquitas cosas. Empezamos con detalles de pintura. Si la tapa tuvo sus pinceladas doradas, la base no iba a ser menos. Hoy le estamos dando buen uso a esta sencilla y bonita técnica del pincel seco y no hemos terminado. De nuevo un par de franjas, aunque la de arriba es más tímida y va a quedar guardadita después bajo la tapa. Ahora, otra cosa que también me gusta mucho, aparte de conjuntar los trabajos, las cintas. Con esta bonita cinta de encaje que me suele acompañar en muchas ideas, voy a abrazar el centro de esta gran caja redonda de cartón. La voy a pintar de aquella manera, del mismo tono dorado, y la voy a pegar con cola blanca, más o menos en el centro del cuerpo de mi caja. La verdad me costó mucho decidirme entre las imágenes de esta colección y no fue hasta el último momento, ya con el trabajo empezado en la fase gesso, cuando aposté por esta imagen tan bonita de fondo claro y fui improvisando con el resto del trabajo. Ya se sabe que estas musas atacan cuando quieren, ellas mandan. Después de maquinar con un par de pruebas sobre qué cositas sencillas se llevaría el protagonismo de esta base circular, recurro de nuevo a los amigos de ITD Collection, a esta elegante mujer inspirada por Klimt. Del papel tamaño A3 le robo 3 florecillas, bien monas, para que sean ellas las que pongan el broche a este sencillo trabajo. La grande va directamente con la cinta, entre ese hueco y sobre ella, acoplada con medium para decoupage. Mientras seca, voy trabajando con sus hermanas pequeñas. Como seguro que has apreciado en el bonito papel de arroz, podemos utilizar las bellas y elegantes flores para hacer un efecto 3D con ellas. Y a ello voy, esta vez sobre papel de arroz. Recorto un rectangulillo de un papel de arroz en blanco y con el medium para decoupage pego mis 2 flores, pasándoles esa capa generosa del mismo medium por encima. Con una fuente de calor, le hace secador de pelo o pistola de calor, voy secando las florecillas. Les doy la vuelta y aplico esa generosa capa también por la parte de atrás de este papel de arroz. Secamos de nuevo y recortamos en silueta ambas flores. Para trabajar el 3D nos hace falta una base, un cuadrito de goma eva te sirve y una herramienta con bolita, de estas de modelado o un buril mismo de manicura. Con la flor boca abajo sobre nuestro foami, procedemos a darle volumen, incidiendo más en las esquinas. Volteamos, señalamos el centro y repetimos proceso con la flor más pequeña. Sobre nuestra flor grande vamos a ir colocando ambas piezas modeladas, de mayor a menor tamaño, tan solo con un puntito de cola en el centro de las imágenes, para que se vea la flor sueltecita. Me encanta cómo queda.
El pincel de Starseed me vuelve a pedir salir a la palestra para incluirle colorcillo azul a nuestro encaje y darle así un nuevo toque a juego con la tapa de la caja. En la descripción del vídeo tienes el enlace a la web de ITD Collection, a estos papeles de arroz bellísimos y a su plantilla. Para el interior me busco otro tono de azul, un azul porcelana, elegante también, para decorar con él tapa y base. Y protejo todo como siempre, con todo ya bien dispuesto y colocado, con un barniz mate en spray fuera de cámara. 3 técnicas para el trabajo de hoy y 2 tipos de relieves para crear bonitos detalles, complementos de pintura y un delicado y decorado encaje. ¿Qué te parece el resultado? Espero que la idea te sirva y te inspire para decorar esas cajas que tú tengas en casa. Regálame un dedito arriba si te ha gustado el tutorial y si lo compartes mucho me ayudarás. No te vayas sin suscribirte al canal, seguro que las musas nos sorprenden con muchas ideas más. Y muchas gracias por acompañarme hasta el final. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Chao!